Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en esta nueva explicación visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato que la verdad es absolutamente fascinante, la historia completa del Arca de Noé. Y ojo, nos vamos a basar directamente en los textos que detallan esta inmensa travesía. Es una historia de aventura, sí, pero más que nada es un relato sobre la obediencia total y absoluta al gran artista. Vamos a ver cómo una fe inquebrantable fue guiando paso a paso esta construcción verdaderamente monumental. Así que, comencemos. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer algo que es increíblemente difícil y para colmo, todos los demás se ríen o simplemente no nos creen? Imagínense el inmenso reto de que te pidan construir un barco gigantesco, o sea, literalmente del tamaño de un edificio, en plana tierra seca, a kilómetros y kilómetros del mar y sin una sola gota de agua a la vista. Bueno, esta pregunta captura exactamente la esencia del desafío de Noé. Es una prueba de convicción profundísima frente a la duda y al escepticismo de toda la sociedad que lo rodeaba. Y aquí es donde las escrituras nos presentan a un hombre realmente fascinante, un profeta valiente, descrito literalmente como un varón justo que con Dios caminó. Piensen en esto. Mientras todo el mundo a su alrededor estaba, distraído en mil cosas más, Noé tomó la decisión consciente de escuchar y de obedecer, y además con una muy buena actitud. Confiaba a ciegas en que los planes que se le habían revelado eran los correctos, por más locos o inusuales que parecieran en ese preciso momento. Para poner esto en perspectiva, imaginemos un mundo totalmente consumido por la violencia y la corrupción. El texto nos dice que todo designio del corazón de las personas era solamente el mal. ¡Guau! Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad tan pesada, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, lograron destacar por completo. Este versículo subraya ese contraste tan fuerte. Ellos encontraron gracia gracias a su integridad inquebrantable. Y bueno, esto nos ilustra de manera brillante la enorme división que había en ese entonces. Por un lado, vemos a la familia justa de Noé trabajando, sudando la gota gorda incansablemente. Y por el otro, a un grupo de personas llenas de un orgullo tremendo, burlándose todo el tiempo. Dios le había ordenado a Noé predicar el evangelio y llamar al arrepentimiento, pero la gente se llenó de soberbia e ignoró por completo la advertencia. O sea, estamos viendo 2 caminos diametralmente opuestos. Aquí es donde la narrativa se pone bastante dramática. Noé les suplicaba, advirtiéndoles sobre las aguas que venían. Pero nada, las personas simplemente se negaron a escuchar. De hecho, argumentaban que ya eran superpoderosos, llamándose a sí mismos varones de gran renombre. Y esta negación tan obstinada a cambiar, fíjense que no hizo enojar a Noé, sino que le trajo una aflicción profundísima. Las escrituras mencionan que su corazón se apesadumbró muchísimo al ver la iniquidad y el rechazo constante de su gente. Así que, ante esta negativa absoluta, Dios reveló su plan para limpiar la tierra. Y ojo, la solución no fue un milagro instantáneo de la noche a la mañana. Requirió muchísimo trabajo arduo. Se le dio a Noé la orden directa de construir un arca utilizando madera de gofer y tenía que asegurarla con brea, por dentro y por fuera, para hacerla 100% impermeable y, lo más importante, capaz de mantener a su familia totalmente a salvo. Ahora, hablemos de los detalles arquitectónicos, porque son increíbles. Las dimensiones eran verdaderamente colosales, 300 codos de longitud. Para darnos una idea, eso equivale más o menos a un campo y medio de fútbol moderno. Es inmenso. Se describe una estructura de 3 pisos, con aposentos y una ventana superior. Así que no estamos hablando de una lanchita cualquiera. Fue un diseño súper específico, dado paso a paso, para crear un refugio flotante magnífico y capaz de aguantar semejante devastación. Imagínense por un momento la escena que describe el texto. Animales de literalmente todas las especies llegando hacia Noé para subir al arca. Desde los enormes elefantes y rinocerontes hasta las aves y los reptiles más chiquitos. Todos llegando, súper ordenados, de 2 en 2, macho y hembra. El relato nos señala que entraron animales limpios y no limpios, tal cual se había ordenado. Básicamente, la preservación más asombrosa de la vida biológica que podamos imaginar. Pero claro, la fe requiere trabajo duro, y la preparación no terminó cuando terminaron de martillar la última madera. Para nada. La familia de Noé tuvo que juntar todo el alimento necesario para sustentarse ellos mismos y, por supuesto, a esta enorme multitud de animales. Dentro de este ambiente cálido y súper seguro, se llevó a cabo un cuidado de lo más diligente.
Esto nos demuestra algo clave. La fe tiene que ir siempre acompañada de una preparación práctica y constante. Ellos hicieron exactamente todo conforme a lo mandado. Este número que vemos aquí representa la paciencia y, dejámoslo, la atención de la fe. El texto señala que una vez que Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca junto con todos los animalitos y la puerta se cerró, pasaron 7 días completos. Así es, 7 días de espera total en tierra firme, en silencio, antes de que las aguas del diluvio finalmente empezaran a caer sobre la tierra. Y entonces comenzó. Las escrituras declaran de manera muy audaz que todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las compuertas de los cielos literalmente se abrieron. Tuvimos una lluvia incesante sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Fue un evento de proporciones cataclísmicas absolutas, algo que cambiaría por completo la faz del planeta para siempre. Mientras el agua lo empezaba a cubrir todo, subiendo hasta 15 codos por encima de las montañas más altas y destruyendo todo ser viviente en el exterior, el arca simplemente se elevó, flotando pacíficamente. Mantuvo a todos sus habitantes totalmente a salvo por encima de las violentas y embravecidas aguas de aquella tremenda tormenta. Llegamos al punto crucial, a esta cruda realidad que subraya el texto. Absolutamente todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra fue destruido, desde el hombre hasta las bestias y las aves. Solamente, y escuchen bien, solamente los que estaban dentro del arca permanecieron con vida. Es una demostración sumamente poderosa de la protección absoluta que uno encuentra cuando decide elegir la fe y la obediencia por encima del temor y de la duda. Y fueron 150 larguísimos días en los que prevalecieron las aguas. Imagínense, un periodo que requirió una resistencia monumental por parte de todos a bordo. El relato indica que las aguas crecieron en gran manera sobre la tierra y se mantuvieron así. Pero luego, Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes que estaban en el arca. Poco a poco, las aguas comenzaron a bajar gradualmente, marcando el inicio del fin de esta enorme devastación. Fíjense cómo al final de este evento se fue desarrollando con un orden perfecto. Primero, la lluvia y las fuentes del abismo se detuvieron por completo. Luego, un viento pasó sobre la tierra y las aguas fueron decreciendo a lo largo de esos 150 días. Finalmente, de manera lenta pero muy segura, el arca llegó a descansar sobre la faz de la tierra seca. O sea, el orden y el tiempo son absolutamente fundamentales en esta parte de la historia. Traten de imaginar el inmenso alivio, la profunda alegría de esa familia al poder quitar por fin la cubierta del arca. Al asomarse y ver que la tierra estaba seca nuevamente. El relato captura un momento de esperanza total cuando reciben de vuelta a la paloma, ese símbolo universal de paz y de nuevos comienzos, que confirmaba que la vida vegetal poco a poco estaba regresando al mundo. Ahora, un detalle hermoso. Tras salir del arca, la primera acción de Noé no fue, digamos, salir corriendo a construir su casa. No, lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová. Tomó de los animales y aves limpias para ofrecer un holocausto, dando unas gracias muy sinceras por esta liberación verdaderamente milagrosa. El Señor percibió esto como un olor grato. Fue un momento de profundísima gratitud y adoración después de la gran tormenta. Y como respuesta a esa adoración, leemos esta promesa bellísima. Dios estableció un convenio sempiterno con Noé y con todo ser viviente. Él prometió que jamás volvería a destruir toda carne con las aguas de un diluvio, y la señal de esto fue un majestuoso arco de colores brillantes puesto ahí, en medio de las nubes, sirviendo como el recordatorio visual y perpetuo de este compromiso divino con nosotros. Ahora bien, el texto que estamos analizando da un giro temático que me parece súper interesante hacia nuestro presente. Nos plantea que, al igual que Noé, todos nosotros debemos construir hoy en día nuestra propia arca personal. ¿Y cuál es el propósito de esta arca espiritual? Pues fortificarnos para defender a nuestras familias de esa marea creciente de iniquidad y maldad que, seamos sinceros, nos rodea por todos lados en el mundo moderno. Y los pasos para lograr esto son bastante claros y directos. La regla de oro es que no podemos esperar a que empiece a llover para ponernos a construir el arca, ¿verdad? Porque cuando lleguen las lluvias ya va a ser demasiado tarde. Tenemos que escuchar a los portavoces, mantener la calma en todo momento y, sobre todo,
prepararnos de manera proactiva, tanto en lo temporal como en lo espiritual, con una constancia muy firme, muchísimo antes de que surjan las crisis. De hecho, esta cita engloba la reconfortante promesa final de toda la narrativa. Nos dice que, si actuamos sin pánico, sin miedos paralizantes, y hacemos ese trabajo de preparación constante a través de acciones llenas de fe, vamos a lograr sobrevivir a cualquier diluvio que enfrentemos en la vida. Nuestra arca, si la construimos con diligencia, va a flotar de manera segura en un inmenso mar de fe. Lo cual nos deja con una última reflexión, y es fundamental. Es básicamente una invitación directa para que todos evaluemos nuestra propia preparación espiritual de todos los días. Al entender esta increíble historia de la obediencia inquebrantable de Noé frente a la adversidad, vale la pena preguntarnos, ¿cómo estamos escuchando y respondiendo a los mandatos del gran artista en nuestra propia vida? ¿Estamos eligiendo siempre la fe por encima del temor? De verdad, ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes este recorrido a través de un relato tan asombroso y tan bien estructurado, analizando cómo una fe fuerte siempre se traduce en acciones que literalmente salvan vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual. Mantengamos nuestra fe bien firme, la mirada siempre hacia lo alto y, como siempre, sigue brillando.